Muy buenas noches, queridos amigos en Felicitas. Buenas noches a todas las personas que se vayan conectando del Colegio San Pedro, del Colegio Vía Cáritas. Bienvenidos a este programa Entre Amigos. Aquí realmente estoy con una amiga, muy buena amiga. No hace mucho tiempo, pero yo ya siento que somos muy buenos amigos, Pati. Qué Y bueno. qué bueno, sí, así es. Entonces, bueno, para los que no saben o vean por primera vez, Entre Amigos lo hacemos cada 2 semanas, los miércoles, a las 8 de la noche. Así que ya saben, no la siguiente semana, sino la otra, en 2 semanas tenemos nuestro siguiente Entre Amigos a las 8 de la noche. Son temas que tratamos que sean siempre para la familia, para la educación de los hijos, para el matrimonio, para que vayamos poniendo los medios necesarios para que seamos un poco más felices, ¿no? Y trabajemos juntos por el bien de la familia, por el bien de los hijos. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a Patricia, de cariño le decimos Patti, ¿no? Bueno, y que se presente ella misma mejor, ¿no? Patti, bienvenida a este programa Entre Amigos. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí y conversar un poquito de temas que son tan apasionantes, interesantes, tratando de reflexionar y de poder ayudar a familias, a profesores, a quienes se encarguen de la formación humana, que creo yo que es clave en este tiempo y en este momento. Yo soy Patricia Espinosa, de Bambarén. Estoy casada hace 30 años. Tengo tres Felicitaciones, felicitaciones. Hace 30 años tengo 3 hijos, uno que ya es grande, tiene 28, Jorge, Mariana, que tiene 23, Juan Seguro nos Pablo, están viendo, ¿no, Patti? seguro, Ah, creo que están viendo Star Wars alguno de ellos, pero bueno. está bien. Yo, Juan Pablo, que tiene 13 años, Ya. y nada, soy psicóloga. Mi formación es la psicología educativa. Ujú. Siempre me apasionó mucho cómo se puede formar, prevenir, ¿no? Dentro de mi facultad y mi universidad tenía como un acento más en el ámbito clínico, y ¿Dónde siempre mi estudiaste, inquietud Patti? fue ¿Dónde en la estudiaste? Católica, Ah, en la en la Católica. Universidad Ya. Católica, una excelente universidad, pero tiene un corte más clínico, y de hecho mi universidad querida pues trabaja con mucha especialización en toda la parte clínica, Ya. y la parte educativa, que también es un área que trabaja. Para mí, para un grupo de aventureros, era algo que nos apasionó porque veíamos cómo a través de la educación podíamos prevenir muchas cosas, ¿no? Y siempre nuestra inquietud fue estar en las bases y más bien prevenir, ¿no? Ujú. Y ya luego, poco a poco, fue entrando cada vez más al ámbito de la educación formalmente, en el ámbito escolar, Ya. ¿no? Y ahora soy directora del Colegio San Pedro y acá. Esta es una propuesta que para mí es apasionante, pues porque tenemos el colegio de los chicos y de las chicas, y tienen que estar, digamos, están separados donde tienen que estar separados, pero están juntos mucho tiempo aprendiendo ¿Y, de la complementariedad del hombre y la mujer, y hace cuánto ¿no? tiempo, Patti, estás de directora? Uy, no, de directora Bueno, del colegio. o ahí, no, no sé. En el colegio estoy hace, pues, como, ¿qué te puedo decir? 20 años. Ya. Lo que pasa es que mi hijo, el mayor, entró al colegio, y yo entré como familia al colegio hace 23 años. Ya. Estamos como muy vinculados a toda la vida del colegio. Ya. Y nada, me ha tocado estar en el colegio en diferentes lugares, en diferentes puestos, en la parte de psicología, en la parte de la gestión, dirigir proyectos, abrir proyectos. Con razón estás Eh, de directora ahora. Sabes todos los lugares. ¿Ah? Me ha tocado estar en distintos lugares. He tenido la oportunidad de ser subdirectora del Colegio de Hombres un tiempo más o menos largo, luego subdirectora del Colegio de Mujeres, luego gestar el preescolar. Para mí el tema de las edades iniciales y los aprendizajes tempranos es clave, Ujú. clave. En todo este tema de llegar a tiempo, ¿no? Una de mis pasiones son, digamos, las edades tempranas de los niños. Sin embargo, también todas las etapas del desarrollo son apasionantes, porque ¿Qué? cada una va enganchándose con la otra. Y bueno, tú me has invitado a hablar del cerebro, que es Sí, una de mis pasiones sí, Patti. también. Lo primero que tengo que decir
después de escuchar todo esto, es que estamos privilegiados esta noche. ¿Ah? No, no. El Señor me ha puesto en diferentes lugares y he estado en contacto con muchos maestros espectaculares que me han enseñado muchísimo también, Está y bien. muchas personas directivas también. Así que nada, yo de verdad te agradezco mucho, ¿no? Y bueno, y presentándome un poco, este tema del cerebro y de los mitos y de la educación también ha sido pues una de mis pasiones, ¿no? El Ajá. tema de la educación inicial y lo que sucede en las edades tempranas es otro elemento que creo yo que da para hablar A muchísimo. mí, Pati, perdón, me pareció, por lo que está diciendo, me pareció bien interesante cuando veíamos el título y tú propusiste ese, ¿no? Neurociencia, mitos y educación, ¿no? Quizás por ahí podrías empezar explicándonos por qué quisiste poner ese título, ¿no? Porque pienso que, a ver, hay quienes nos comenzamos a apasionar por conocer el cerebro, a veces vamos a querer explicarlo todo desde el cerebro, porque realmente hay muchas explicaciones. O sea, tú te pones a estudiar el cerebro humano y el comportamiento y encuentras muchas respuestas. Pero la realidad es que no todas las respuestas están en el cerebro humano, porque el ser humano no es solo biología, ¿no? O sea, el cerebro, digamos, el ser humano es una unidad bio-psico-espiritual, ¿no? Pero sí que entender un poquito más estos elementos científicos te ayudan a poder entender más el comportamiento humano y poder lograr esa unidad, ¿no? Te ayuda muchísimo. Y se dicen muchas cosas del cerebro humano y la verdad es que toda esta neurociencia tiene, hace poquito hay un profesor de la Universidad de Barcelona que a mí me parece buenísimo, que es David Bueno, eh, y él hace poquito estaba haciendo como unas declaraciones y decía, de verdad las neurociencias tienen pues, ¿cuánto? 25 años, o sea, se ha investigado mucho siempre sobre el cerebro, pero ya esta vinculación de la neurociencia y de meterte con todos estos aparatos, pues es que tampoco no es que sea de tanto tiempo. Entonces, se dicen muchas cosas, o se saben muchas cosas, o se creen saber cosas, y es bueno desmitificar y también entender que hay que estar investigando todo el tiempo, porque el comportamiento humano, digamos, en función de las cosas que van pasando alrededor, se va descubriendo más cosas sobre el cerebro, ¿no? Una Fíjate pregunta, que Pati, perdóname, para que la gente entienda bien de lo que estamos hablando. Cuando tú dices neurociencias, ¿qué significa eso para entender de lo que estamos hablando? es entender un poquito el estudio del cerebro, Ok, ¿no? O sea, cómo funciona, no ok, tanto la anatomía del cerebro, sino cómo funciona el cerebro, ya. ¿no? Y cómo va funcionando este cerebro y cómo se vincula este funcionamiento del cerebro, que es, si quieres, en un ratito te explico algunas cosas claves que Ajá, pueden servirnos de pistas, ¿no? Pero ajá, cómo funciona y qué explicación tiene el comportamiento en relación a este funcionamiento y a esta madurez que tiene el cerebro, ok, ¿no? Entonces, cuando me refiero a todo esto, me refiero a las neurociencias y hoy ya, por hoy hay muchas unidades de neurociencias en el mundo investigando esto, ya. ¿no? Hoy se está investigando los efectos de la pandemia en las neurociencias. Todavía no tenemos nativos digitales adultos, muy adultos, o sea, David Bueno decía el otro día, a ver, hasta que tengamos al nativo digital de 34 años, no vamos a saber bien cuál es el efecto de la tecnología en el cerebro humano. Ok, Entonces sí que tenemos pistas que nos sí, ayudan, claro. pero nada, tenemos que ser como pacientes y tener los criterios claros. Algunos criterios sí claros, que sí son recontra conocidos, Ajá. y por eso me parecía interesante poder hablar de mitos y de educación, ¿no? Como para poder desmantelar, o sea, desbarajustar algunas creencias que se tienen, ¿no? Y de alguna manera poder ayudar a los papás a poder medir más algunas cosas. Ujú. Un primer mito, yo me acuerdo de mi colegio, ¿ya? Yo ya tengo 45, te estoy hablando de hace 30 años atrás. Solo usamos 10% del cerebro. ¿Eso es verdad o mentira, Pati? No es verdad. Usamos mucho el cerebro. O sea, de pronto sabemos, digamos, sabemos no tanto del cerebro, pero sí utilizamos el cerebro de una manera completa. Ok, Los momentos más ricos de aprendizaje se dan cuando conectas el cerebro completo. ok, O sea, tener una visión del cerebro como compartimentalizado, de que se activa una zona, se activa otra zona, eso no es verdad. O ya, sea, la realidad es que el aprendizaje se hace mucho más rico ok, cuando activas el cerebro de una manera lo más completa posible y se puede hacer. De hecho,
nosotros en el cole hablamos mucho de lo que son las experiencias significativas, ¿no? Y si tú buscas ver eso en el código del cerebro, es cuando eres capaz de poder conectar la emoción con experiencias visuales, auditivas y los recuerdos, y puedas generar una experiencia que va a generar una activación neurológica muy rica, que te aseguro que no es el 10% del cerebro, y va a generar un aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta que utilizamos mucho más. De pronto, sí pasa que conocemos, no tanto del cerebro. Tenemos que seguir aprendiendo a conocer más, ¿no? Ahí con eso que explicaste, Pati, de las emociones, con las imágenes, ¿no? Los colores, etcétera, de estar, que también se habla mucho, por ejemplo, en la psicología positiva, cuando se habla del mindfulness, ¿no? O sea, de estar conectado con el presente, ¿no? Entonces, el alumno que esté, pienso yo, un poco tratando de entender tus palabras, estar totalmente conectado con lo que está pasando en su clase, en su salón, ¿no? Y no estar pensando en el viaje del año pasado, que el fin de semana voy a viajar, sino que lo que está pasando en ese ambiente, ¿no? Quizás algo así es lo que... Sí, pero también, o sea, que es la capacidad que puede tener el maestro para poder ayudar a que el chico pueda activarse, pueda sorprenderse, pueda generar inquietud, que tenga la capacidad de poder tocar su foco de interés. Pero tampoco no solo en el presente, Pablo. O sea, cuando un maestro se aproxima al conocimiento y de pronto es un conocimiento que quieres generar en tu alumno, tú tienes que saber cuánto tu alumno conoce de esto. Y porque lo que vas a hacer a nivel neurológico es activar todas esas zonas del cerebro que en algún momento tuvieron aprendizaje y que tú lo que quieres hacer es generar conexiones más ricas, más, digamos, más fluidas en ese cerebro. Y entonces ese maestro tiene que ser capaz de poder mirar el presente, pero también el pasado. ¿Qué sabe tu alumno de este tema? Pero quizás es bueno, para que nos entiendan todas esas personas que de pronto nos están escuchando, es explicar un poquito antes cómo aprende el cerebro. O sea, ¿qué pasa? Y de pronto vale la pena descubrir un poquito algunas cosas como básicas, ¿no? Fíjate, un niño cuando nace, un bebé, te lo traen a ti, mamá, y te dicen, mira que está tu hijito y está completito. Pues creo que es bueno que todos sepan que estos pediatras neonatólogos, mi esposo es neonatólogo, nos mienten, pues porque hay una parte de su ser, un órgano que no está terminado de hacerse, no le falta crecer, le falta hacerse. Y uno diría, ¿cómo hacerse? Lo que pasa es que ese cerebro tiene todas las neuronas, que son la base anatómica, pero tiene muy poquitas conexiones. Las conexiones entre las neuronas es lo que te permite a ti aprender. Entonces, ese bebito nace con todas sus neuronas completitas y le hace falta conectar el cerebro con las, digamos, entre neuronas, que son las sinapsis. Si conecta esa zona del cerebro, va a poder tener determinados comportamientos. Es decir, un bebé va a comenzar a aprender a hablar cuando se ha activado, se ha conectado la zona del lenguaje oral. Un niño comienza a caminar cuando se ha activado la zona de la caminata, ¿no? Entonces, el cerebro se tiene que conectar para que se pueda dar el desarrollo, ¿correcto? Ahora tú dices, oye, si este bebé, y mira cómo es la naturaleza humana, cómo Dios nos ha creado al encuentro así, porque esas neuronas no se van a conectar si es que no pasan dos cosas importantes para todos los papás que nos están escuchando. Una es que las neuronas no van a conectar si es que no hay un estímulo enriquecedor. ¿Entiendes? ¿Qué es, por ejemplo? Por ejemplo, yo tengo un niño chiquito todo el tiempo cargado. Lo más probable es que retrase su caminar. Porque la zona de su cerebro que estaba lista para recibir el estímulo, no recibió el estímulo. Si tengo un papá o una mamá que de pronto nunca le hablan al hijo, para el lenguaje necesita escuchar, necesitan hablar los niños. Entonces,
necesitan escuchar, necesita que alguien les hable, necesita estar imbuidos en el lenguaje. Si no hay lenguaje, si no hay un alguien que le hable, entonces esa zona no se va a activar. Entonces lo primero que necesita es un ambiente que tenga digamos, riqueza de estímulo. Pero lo siguiente que tengo que decir, que le podría generar un poquito de angustia a algunos papás, es que lo otro que tiene que pasar es que haya madurez. ¿Qué quiere decir? Esas neuronas no se van a conectar. Y, a ver, para que dos neuronas se conecten, tiene que haber la sinapsis, que es como los brazos de la neurona. Esa sinapsis se va a hacer si es que la neurona está madura, que quiere decir que como los bracitos de la neurona está madura, quiere decir que hay una grasita que hace que el estímulo pase. Entonces, tiene que haber madurez neurológica, ¿sí? Eso entonces, sí. ¿Pero eso qué significa eso? Fíjate, si la zona del cerebro todavía no está madura, por más de que yo le dé estímulo, entonces no se va a dar el aprendizaje o no se va a dar el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, ahora les decía a mis maestros del cole en una capacitación, ¿no? Imagínate, tengo un niñito que, de 1 año, que yo quiero obligarlo a leer uniendo la M con la A, ma, M con A, ma, M con A, ma. Neurológicamente esa zona del cerebro, que es el aprendizaje fonético, no está maduro. Y por más de que yo le dé estímulo, lo más probable es que no pase. ¿Me entiendes? Sí. Yo tengo un niño de 6 meses, por más de que lo quiera hacer caminar, le dé estímulo, no va a caminar. Entonces, uno tiene que saber, y por eso los educadores son expertos, y es importantísimo la educación. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, tenemos que saber que los papás tienen que acudir al experto, que es el educador, que sabe cuándo esa zona del cerebro está madura y cuándo yo voy a poder ser capaz de dar el estímulo, ¿no? Pati, ¿puedo hacerte sobre esas dos preguntitas para profundizar un poquito más? Sobre el primer punto que dijiste de los estímulos creativos, me viene a la cabeza lo importante que es que el niño esté en contacto con la naturaleza, en contacto el cara a cara con el papá, la mamá, con la realidad. Me preocupa, simplemente lo planteo un poco para ver tu opinión, un niño que se pasa todo el tiempo mirando una pantalla, ¿no? No sé qué reflexión tienes sobre eso, ¿no? Y lo segundo, sobre tu segundo punto, ¿no? Que por más que hagas, se me viene a la cabeza la famosa expresión, ¿no? De la estimulación temprana, ¿no? A veces queremos estimular, pero si no está maduro, entonces, un poco tu opinión sobre eso, Pati, ¿cuál es? Mira, rápido te contesto el segundo porque el otro creo que nos va a dar pista para muchas más cosas, pero a mí siempre me gusta hablar de aprendizajes tempranos. No de estimulación temprana y menos aún de alguna estimulación que se le llame precoz. ¿Ya? Por eso en el cole hablamos mucho con los papás y generalmente los documentos y cuando hacemos las charlas y cuando generamos es aprendizaje temprano. Pero no temprano porque sea precoz, sino temprano porque es una edad temprana, ¿no? Pero es oportuna, es el momento oportuno, es cuando hay esa madurez, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener muchísimo cuidado, y acá vienen algunos mitos, porque hubo un momento en el que decían neurociencias, entonces el cerebro del niño hay que explotarlo al máximo y hay que hacer 20.000 conexiones sinápticas, y de pronto pasaba de que le mandaba los bits, ¿no?, de inteligencia, y ahora la música, y ahora el idioma, y ahora tal, y la persona es una unidad. Y de pronto te habías olvidado que efectivamente al niñito de temprana edad estar expuesto a tantas personas no va a generar aprendizaje. Porque el niño no es un cerebro únicamente. Ese cerebro, además... O no es una computadora, ¿no? A nivel afectivo, se va, el cerebro, hay una zona del cerebro que se activa afectivamente, pero está todavía inmadura. O sea, fíjate, estoy salpicando temas, pero el cerebro madura, no madura todo igual. El educador es un experto en la madurez del cerebro. Entonces el educador sabe que el cerebro madura de adentro hacia afuera, desde el núcleo emocional hacia la corteza cerebral. Y el bebito cuando nace
no tiene conexiones entre las emociones y la corteza. Hay que hacer las emociones. O sea, ¿qué significa el lenguaje ordinario? Hay que ayudarla a entender por qué siente eso. Y en el momento que entienda, se va a poder regular, en el momento que entienda va a poder manejarse mejor, que es lo que le llaman la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, pero un educador sabe, lo tiene clarísimo, que la forma como madura el cerebro es de adentro hacia afuera. Entonces, no puede haber aprendizaje si no involucras la emoción. Porque el cerebro funciona todo completo. Entonces, si la emoción es una emoción negativa, de miedo, lo que va a hacer es paralizar. Si la ansiedad se mete, no vas a generar aprendizaje. Y si de por último, imagínate que estás con un chico que vence el miedo y aprende con miedo toda su escolaridad. ¿Sabes lo que va a pasar? Va a establecer esos circuitos de aprendizaje vinculado al miedo. ¿Sabes lo que va a pasar cuando termine el colegio? No va a querer innovar. Porque para poder innovar, para poder querer transformar el mundo, para querer generar, tienes que arriesgarte. Y si todo tu proceso de aprendizaje ha estado vinculado con el miedo, ¿para qué me arriesgo? Mejor me quedo en mi lugar y no voy a querer transformar el mundo. Entonces, sobre los aprendizajes tempranos, sí plantearte que hay que estudiar muy bien el cerebro para no hacer precocidad, para no generar algo que en el mejor de los casos no genere nada, pero en el peor de los casos sí puede generar un daño importante, ¿no? Y sobre el otro tema, me hablabas de otro tema antes. Sí, que lo importante del contacto con la realidad, con el face to face, ¿no? Es importante, mira, porque ahí tiene como varias aristas que me parecen importantes tener en cuenta. Una es que eso que te explicaba de que las conexiones, la madurez, el tiempo, esto, hay momentos fuertes donde se establecen esas conexiones, ¿ya? Cuando un niñito nace, tiene poquitas conexiones, solo las que han tenido estímulo. ¿Sabes cuáles? A ver, Pablo, adivina, un bebito recién nacido, ¿qué conexiones creerías que tendría? ¿Qué estímulos ha tenido el bebito dentro del vientre de la mamá? El corazón de la mamá, error, el corazón, sí, claro, ya. Pero los órganos, o sea, ese bebito estaba, su sentido auditivo no estaba estimulado solo porque el papá le hable, porque generalmente dicen, está estimulado porque yo le hablé. No, como está metido entre la barriga de la mamá, entonces la audición ha generado conexiones y luego, siente todo también. O sea, sientes si la mamá está tranquila, está serena. Si la mamá está tranquila, su corazón va a ser, digamos, armónico. Si la mamá está tranquila, su corazón va a estar pum, 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 pum. Si la mamá está tensa, lo van a apretar. Entonces, el bebito va a tener algunas zonas que sí están activas y que van a recibir el contacto, por eso son claves en los tiempos iniciales, ¿no? Por eso un bebito cuando lo aprietas bonito en su ropita y viene el pediatra y dicen, hace magia, ¿no? A mi esposo Enrique siempre dice, ¿no? Lo empaqueta muy bien, lo aprieta un poco y el bebito dejó de llorar. ¿Por qué? Porque en realidad el niño ha reconocido lo sensorial, ¿no? Cuando le cantas canciones o escucha la voz de una voz que reconoce, se calma, ¿no? Mi hijo el tercero, nosotros en el cole, me acuerdo, estuvimos en un tiempo muy fuerte de un trabajo con una auditoría y tenía que trabajar muy, muy de cerca del padre Gonzalo, que lo debes conocer, ¿no? Sí, claro. Y hablaba mucho el padre Gonzalo, y me acuerdo clarísimo que cuando Juan Pablo nació fuimos a una misa y en la homilía, la primera semanita, semana, lloraba, y cuando escuchó la voz del padre, se quedó calmado. Yo le decía, es que te ha escuchado durante mucho tiempo ahí, probablemente gritar, patalear, ¿no? El asunto es que ese bebé tiene esas conexiones. ¿Y tú sabes cuándo se generan ese boom de conexiones sinápticas, que no son las únicas, en los primeros años de vida? ¿Y sabes cuál es el principal estímulo que genera conexiones? El principal es el contacto y el vínculo afectivo, el apego. El ojo a ojo. Cuando la mamá le da al lactar, no solamente es que recibe una leche riquísima, sino que genera contacto visual. Cuando le hablas, todo eso no es poca cosa. Lo que está generando es estímulo, y se está estableciendo una red de conexiones. Y se van a hacer conexiones toda la vida, pero en la etapa escolar
se establecen el set de conexiones con los que se va a procesar la información. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le das tecnología a un niño a una temprana edad? Pero ojo, la tecnología, cuando se le das a un niño a temprana edad, sin una finalidad, es compleja. Porque ¿qué pasa con esa tecnología? Te escuché en el post, ¿ah? Muy bien. Gracias. ¿Qué pasa? La tecnología genera una serie de neurotransmisores en las conexiones sinápticas. Okay. Y te genera serotonina, que es como lo que te genera la droga. Entonces, lo que pasa con un niño que está mucho tiempo expuesto a tecnología es que está generando conexiones donde se está generando una, digamos, una sustancia que luego va a ser dificilísimo poder encontrar en otras situaciones, ¿ya? Pero, ojo, no tenemos que tampoco generar satanizar. La tecnología este año nos ha salvado al mundo de la educación. Así es. ¿Me entiendes? El problema es no tanto la tecnología en sí misma, el problema es cuánto le restamos al niño por usar la tecnología de poder oler, tocar, observar, mirar. O sea, la tecnología en sí misma no le va a hacer daño. El asunto es cómo usas la tecnología. Fíjate que mis maestras ahorita de preescolar, tengo salón de 1 año. Y claro, con eso habían papás dudosos que me decían, oye, pero yo no lo quiero conectar a una tablet o una computadora, porque eso es contrario a lo que tú siempre nos has dicho. Porque claro, yo he dado charlas de este tema, ¿no? Entonces le decía, ojo, que nunca hemos vivido en pandemia, estamos viviendo en pandemia, y yo voy a utilizar la tecnología como un conector humano. O sea, esa maestra lo que va a hacer es conectarse y a ti activarte a llevarte a un mundo sensorial. Entonces te va a dar las pistas para poder llevarte a correr, a saltar, a mirar, a observar. Va a despertar en tu niño, aunque no te pueda hablar mucho, la inquietud por querer aprender. Entonces la tecnología en sí misma no es el problema. El problema es qué haces con la tecnología. El problema es cuántas horas estás con la tecnología. Fíjate que cuando tuvimos que generar el tema de la adecuación a distancia, habían algunos sistemas que salieron largas horas de trabajo sincrónico, que es el contacto con la tecnología. Nosotros salimos muy dosificados. ¿Por qué? Porque la tecnología no iba a reemplazar al maestro, iba a ser un mediador para que el maestro pudiera lanzar al chico a poder aprender otras cosas. Entonces, sí creo que eso es un mito también. O sea, la tecnología en sí misma va a generar un daño. No, no es la tecnología, es lo que haces con la tecnología. Yo soy, tengo que confesarte, Paula, que soy disléxica o tengo un problema en el aprendizaje y me es difícil escribir o leer algunas cosas, y te confieso que tú vas a buscar... Lo superaste recontra bien, Pati. No vas a encontrar un lapicero porque me es difícil escribir. Y la tecnología me ha ayudado a responder eso. Entonces, la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Y claro, el efecto de los nativos digitales, o sea, ¿qué está generando de efecto en los nativos digitales la tecnología en el cerebro? Lo vamos a saber cuando sean adultos. Por lo pronto sí hay estudios, ¿ah? Hay zonas del cerebro que se están desactivando. Cuando una zona del cerebro no recibe estímulo, se muere. Fíjate. Claro. Yo, Pati, sobre esto, quizás relacionándolo con otro tema, conversaba una vez con un psiquiatra que me comentaba justamente de esas edades tempranas, cómo hay ciertos caminos neuronales que son más reforzados por algunos hábitos que van siendo recubiertos con una sustancia que se llama mielanina, ¿no? Mielina. Eso. Y hace que sea que ese canal sea casi que tenga mucho más fuerza que otros canales, por decir así, ¿no? Claro. Entonces, relacionando con ese asombro, estar abierto a la realidad, a la naturaleza, al contacto de ojo a ojo con los papás, a estar solamente o mucho tiempo, como tú dices, ¿no? Expuesto a las pantallas, pienso yo que esa apertura al afecto, a la mirada, al cariño, al amanecer, etcétera, hace que podamos tener mucho más riquezas de estos caminos neuronales que solamente mirando una pantallita, ¿no, Pati?
yo pienso que lo que va a pasar, o sea, si tú me preguntaras, ahí te sugiero que o todos vean, escuchen o lean a David, esto, bueno, él te plantea, a ver, ¿qué pasa con el cerebro de un nativo digital? De pronto una persona, un niño que está haciendo mal uso de la tecnología, probablemente se van a activar otras zonas de su cerebro, se van a desactivar otras zonas de su cerebro. Esas zonas que se activan son esta situación de probablemente zonas del cerebro que pueden servir para otras cosas, ¿no? Pero las zonas del cerebro que no se activan son muy complicadas de luego poder activarse, porque luego lo que se va a generar es que cuando no se genera la conectividad en un momento oportuno, luego es más difícil que se genere. Cuando no podemos desarrollar, por ejemplo, esa contemplación, o sea, esta situación de mirar y contemplar, apreciar, observar, cuando no se genera esta posibilidad, luego es más difícil que se genere. Y esa posibilidad, porque la atención es cortita en un preescolar, no es tan fácil de generar, se genera por rutinas, por constancia. O sea, tú no le dices, siéntate a poder contemplar el sunset, el chiquito va a estar un segundo. Pero si tú de una u otra manera le haces descubrir día a día, ¿no? Vamos a ver esta parte de acá y mira cómo el color rojo se va poniendo, o sea, vas como focalizando, vas generando hábito de atención y hábito de contemplación que se tiene que formar. Y lo que está sucediendo en su cabeza es que está generando una red de conexiones neuronales sólidas que van a permitir luego que pase otro aprendizaje, ¿no? Lo mismo que pasa con eso, pasa con el movimiento. Cuando un niño gatea, rampa, trepa, se mueve, no está trabajando sus músculos, está trabajando su cerebro. Y esto que tú dices era la madurez. ¿Te acuerdas que te dije? Las neuronas tienen que estar maduras. El axón tiene que tener mielina, que es el proceso de mielinización. Si no hay mielina, no pasa el estímulo. Si hay mielina y no hay estímulo, se puede morir y luego es muy difícil de poder rehacer. Se puede, pero se establecen otras conexiones, que es lo que haces en el trabajo terapéutico. Estableces otro circuito y se compensa. Pati, ¿no? una pregunta, a ver, pasando quizás, porque hemos hablado bastante para más chicos, ¿no? Quizás pasando un poquito para mayores, ¿no? Yo de algo que he leído, algunas cosas que también me encantan estos temas, hay es muy importante esto que tú explicabas de la contemplación, de la atención, de poder enfrentar ciertas situaciones, por ejemplo, de, no sé, ya sea un tiempo en el cual estoy un poco aburrido, un tiempo en el cual estoy un poco frustrado, o sea, situaciones en las cuales me exigen cierto esfuerzo o una cierta exigencia de atención y de paciencia que me van permitiendo desarrollar, por ejemplo, la corteza frontal, ¿cierto? Que es importante para la conciencia moral, el acto-efecto, después saber tomar decisiones importantes en la vida. Entonces, todo lo que estamos comentando es importante en la medida que el chico se va desarrollando y para que cuando llegue antes de la adolescencia, sea capaz él mismo de tomar decisiones maduras, ¿no? Entonces, no sé si tú ahí nos puedes iluminar un poco, porque creo que hay muchos papás que nos están escuchando que tienen hijos que están llegando a la adolescencia, que son adolescentes, para que puedan entender un poco esto, Pati. Mira, lo que pasa con la adolescencia es súper importante a nivel neurológico. Mira, así como te decía, en los primeros años se generan una red de conexiones neurológicas. En la adolescencia lo que va a haber es una poda de conexiones neurológicas. O sea, es imposible sostener la cantidad de conexiones que se han hecho en la primera etapa, y ahí va a haber una poda. Y van a haber cosas que se dejan de utilizar, y hay comportamientos que de pronto algunos papás dicen se fueron, pero no es que se fueron, sino que se han reconfigurado. No es que perdieron, sino se reconfiguran. Entonces, la adolescencia es un momento súper importante neurológicamente de reconfigurar ese proceso de aprendizaje. Y así como te dije que el cerebro maduraba de adentro para afuera, el cerebro madura de atrás para adelante. La última zona de madurez del cerebro es el lóbulo frontal, que es donde se genera todo este proceso como de autorregulación. Pero esto que tú dices de
digamos, de una madurez mayor, no solamente está en el lóbulo frontal, está en y tú como educador tienes que mirar, está en la capacidad que tengas de poder hacer uso de todo tu ser. Okay. ¿Me entiendes? De proponer un conjunto de experiencias que sean muy significativas. Y cuando digo en un adolescente experiencias significativas, digo, va a generar esfuerzo. O sea, el adolescente tiene que ser recio, tiene que ganar esfuerzo, pero sí, no podemos dejar de mirar que estamos en una cultura muy inmediata de que lo pronto es lo que vale y qué sé yo. Pero con los adolescentes, si tú les planteas el sentido de lo que están haciendo, la importancia de lo que están haciendo, o sea, si tú conectas con sus emociones, si conectas con el sentido de las cosas, si le das distintas rutas para poder generar el aprendizaje de algo que puede ser visual, auditivo, táctil, o sea, si tú generas esa conexión de aprendizajes significativos, generas en el adolescente la capacidad para poder abstraer, ¿no? Y si a esta le unes criterios claros que le permitan discernir a él con elementos claros lo bueno de lo que no le va a hacer bien, él luego libremente va a poder tomar una decisión. Pero si me preguntas qué pasa a nivel neurológico, ¿cómo activo para que pueda generar esto? Te diría, no solo a partir del esfuerzo, no solo el lóbulo frontal, sino tienes que conectar todo el cerebro para que se pueda madurar. Y madura de atrás para adelante, o sea, hay que captar, hay que asociar, hay que abstraer y hay que regular, ¿no? Entonces, para mí el reto de los adolescentes hoy por hoy, que nos tienen que enseñar muchísimo porque son pues las generaciones que ya ahorita hasta los nombres se deben haber cambiado, ¿no? Porque ya no son los millennials, ya no son los X, son la Z. Ahora se viene la generación pandemia. Ahora es la generación pandemia, pero entonces tanto que aprender, porque realmente están en cambio constante, ¿no? Y hay veces que nuestra generación dice, ay, pero los adolescentes, y te comienzas a compararla con tu generación, y esto tiene que cambiar. O sea, el adolescente tiene mucho que aportar a nuestra generación, como nuestra generación que aportarle. Y eso pasa por entenderles. Pati, una pregunta. Va a parecer que estoy cambiando totalmente de tema, pero me parece que va en esta línea. ¿Por qué es tan importante, en esta línea que estamos conversando, una clase de educación física? O sea, que en el colegio el chico aprenda bien los deportes, o sea, tenga ese sentido de competitividad bien vivido. Háblanos un poco de eso, Pati. Muy importante. Es otro mito, ¿ah? Otro mito que hay que sacarlo, hay que dar la ciencia, ¿no? El mito es, hay asignaturas más importantes que otras, ¿no? Entonces, como no estoy avanzando en el currículum, en la parte de matemáticas o comunicaciones, mejor dejamos de lado la educación física o el arte, porque pareciera ser que hay asignaturas que son más importantes que las otras, cuando en realidad todas las asignaturas lo que permiten, además si el maestro logra integrarlas, lo que te permiten es poder aproximarte a la realidad y enseñarle cómo aproximarse a la realidad. Ahora, ¿qué pasa con la educación física y con las artes? ¿Qué pasa con la música, con el arte plástico, con estas que podrían ser como podrían plantear las menos importantes? Son fundamentales en la activación para generar el aprendizaje. O sea, cuando un muchacho, incluso un adolescente, hace deporte, no solamente es que te permite tener una aproximación integral, que vas a poder trabajar virtudes, vas a poder trabajar el esfuerzo, o sea, pero vas a poder trabajar la estrategia, vas a poder trabajar, digamos, solo a partir del deporte podrías trabajar todas las dimensiones del ser humano, ¿no? La parte intelectual, la parte afectiva, todas, ¿no? Claro. Pero no solamente es que pase eso, sino que el deporte, si me preguntas neurológicamente, lo que va a hacer es, si tú lo pones bien, pues, o sea, de una manera integral, lo que va a hacer es activar todo el cerebro. Y entonces, luego de hacer deporte, esto que dicen, voy a hacer deporte y luego me van a subir las ideas, es que realmente lo que está pasando es que has activado todo tu cerebro y te viene mucha más capacidad para poder discernir. No es que te relajaste, no es que te quitaste de la mente el problema, lo que hiciste fue activar todo tu cerebro. Entonces, claro, fíjate que aquí ahora ponen las clases de educación física al final del día para que la atención, porque no necesita tanta atención,
cuando de pronto tendría que ser al revés. De pronto tendríamos que ponerlas al comienzo del día para que se genere la activación, digamos, neurológica, y que luego se genere el proceso de aprendizaje. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa con el arte y con la cultura en general? Despierta emociones. O sea, despierta emociones y te permite también, como en el deporte, digamos, generar una activación neurológica. La música, vieras qué pasa con el cerebro humano cuando enseñas a poder o tocar o apreciar la música. Se conecta todo. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, sistema límbico, corteza, zona auditiva, recuerdos de lo que vistes, entonces la activación visual también, y regulación, y de pronto la secuencia o sea, la activación es total. Entonces, estos son, digamos, para las neurociencias, son, digamos, asignaturas transversales. O sea, lo que va a generar es activación. Y esto es súper importante entenderlo en los grandes, sobre todo. Pero en los chicos también, ¿ah? Porque en los chicos, ¿sabes lo que va a pasar? En los chicos vas a establecer conexiones sinápticas. Mientras que en los adolescentes lo que vas a hacer es activarlas. En los chiquitos lo que vas a generar es que se van a generar las conexiones sinápticas. Pati, en varias de las cosas que nos has contado, no ha sido el tema, pero lo has hablado en varias cosas de las emociones. A cada rato has hablado de las emociones. Sí. ¿Qué tan importantes son las emociones? Porque claro, uno dice, no, tengo que aprender a ser más inteligente, tengo que memorizar las cosas, tengo que tener un pensamiento lógico matemático, no sé qué, pero ¿qué papel juegan las emociones en la educación, en el aprendizaje, en el crecimiento del chico? Para mí las emociones son un motor, o sea, son como un motor, pero un motor que si no está guiado por su inteligencia, por su criterio, por su voluntad, o sea, te puede llegar a cualquier lugar. Yeah. Entonces, son un motor y como motor y como con fuerza hay que saber conocerlas, hay que saber permitir que te puedan impulsar a puerto seguro, hay que saber regularlas. O sea, las emociones, incluso el miedo no es ni bueno ni malo, o sea, el miedo es. Lo malo es, en un rango del 0 al 10, estar en 10 todo el tiempo, o estar en 8 todo el tiempo, porque tu ansiedad va a estar todo el tiempo a 1000, ¿no? Igual la alegría, si tú estás de 0 a 10, el 10 de la alegría va a ser la euforia, y tampoco no te va a ayudar mucho. Entonces tú sí tienes que saber un poquito que esas emociones están, digamos, forman parte de toda esa unidad del ser humano, ¿no? Y que tienes que saber conocerlas. Si no hay emociones, no hay aprendizaje. Y lo peor de todo es que tú puedes decir, no sé, porque no las palpo, porque no las veo, pero como lo que te explicaba antes, si yo vinculo el aprendizaje al miedo, voy a generar esa conexión. Claro. Lo que aprenda, que va a exigirte, va a estar vinculado al miedo. Y ojalá que no pase mucho, pero lo más probable es que pase, es que no te permita poder transformar, liderar, cambiar. Evidentemente, si pasa mucho, te va a paralizar y no vas a aprender nada y te vas a bloquear y tu examen va a estar en blanco, ¿no? Pero sí, imagínate, si en un contexto podemos ser capaces de poder decodificar nuestras emociones y si sientes miedo, poder comunicarlo y encontrar alguna persona que te ayude a entender tu miedo o de pronto tienes una situación de confianza, ¿qué es lo que se genera? Hay una cosa que nosotros llamamos en el colegio muy fuerte, que es educar sobre la base del vínculo. El vínculo personal, ¿no? Entonces todos los maestros son personas que educan personas sobre la base del vínculo y el proceso que nos guía es el acompañamiento y ese acompañamiento lo que te hace es que esas emociones se puedan entender y te puedan permitir conocerte mejor quién eres, ¿no? No porque seas emociones, ¿ah? Simplemente porque esas emociones forman parte de todo tu ser y van a hablar de ti, pendiendo un poquito, van a permitir conocerte. ¿Qué situación te detona en ti esto? ¿Y por qué? Y claro, detrás de las emociones también hay un pensamiento. Entonces hay que entender qué estás pensando, esto que piensas realmente es lo que te hace sentir esto. Entonces es una riqueza de conocimiento personal que los maestros que acompañan, sé que hace 2 semanas estuvo Arturo Lapa, creo, sí. ¿no? Él es
encargado de acompañamiento de nuestros colegios es del San Pedro, porque en el Vía Caitas está Ceci, y es capo en esto, ¿no? O sea, él se encarga de poder velar un poquito porque los muchachos estén acompañados integralmente, ¿no? Entonces las emociones son motor, Pati, pero mira, motor... no sabe- te escucho hablar todo de esto, Pati, y no sabes qué emocionado me pongo, porque, mira, quizás en verdad les comparto aquí en el programa que no ha estado tan planificado, pero creo que para el momento. Has hablado algo tan importante como que somos personas, has hablado del vínculo, yo pienso en el encuentro, ¿no? Entre las personas y en el encuentro que estamos llamados al encuentro en el amor, porque lo único que realmente nos dignifica y está a la altura de lo que nosotros somos como personas es el amor. El amor a mi esposa, el amor a mis hijos, el amor a mi profesor, el amor a mis amigos. Amor, distintos tipos de amor, pero amor. Entonces, perdón que me desplaye un poco, Pati, pero en esto del amor, uno siempre habla del corazón, ¿no? Amar con el corazón y, por supuesto, estamos hablando del corazón, estamos hablando de las emociones. Entonces, regresando un poquito a lo que tú decías, o sea, tenemos esas emociones que muchas veces nos brotan, ¿no? Que dan... hay una psicóloga que se llama Tuti Furlan, no sé si la conoces, que se llama Vivir a Colores, como que las emociones le dan color a la vida, pero es importante formarnos bien para poder encaminar bien todo ese motor que tú dices para vivir de verdad el amor y realizarnos como personas. Entonces no se trata ni de querer, no puedes sentir esto porque eso está mal, y tampoco que hoy en día, ¿no? Una no sé, exaltación de la emoción, que tenemos que sentirnos bien y sentir. Yo creo que hay que encontrar ese equilibrio y saber orientar bien las emociones. No sé, ¿tú qué nos puedes decir sobre esto, Pati? No sé. Yo creo que esa es la riqueza de la integralidad, ¿no? De como padres, sabernos que el Señor nos ha confiado un tesoro muy grande y que tenemos que ayudarlos a este tesoro, este misterio que tenemos por delante, descubrir quién es y acompañarlo. Y tu misión es integral, ¿no? Y tú como maestro también, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que ser como... Esto pues no es un mito de la neurociencia, ¿no? Pero sí podría encontrar el mito de la neurociencia también, ¿ah? O sea, o explicar, digamos, la creencia de pura emoción que pasa en el cerebro, ¿no? O sea, una pura emoción en el cerebro es solamente una activación del sistema límbico, que está en el centro del cerebro. Y el bebito tiene esa parte que puede sentir, por eso es que siente mucho, es una esponjita cuando dicen, ¿no? Pero no tiene conexiones a la corteza. O sea, lo que siente no lo entiende, pero siente, y siente mucho, y percibe, porque con ese sistema límbico, esa amígdala, que es una zona del cerebro, le está permitiendo como absorber. Pero la diferencia es que tú ahorita te emocionaste con lo que yo dije y rápidamente hiciste tus conexiones a la corteza y categorizaste tu emoción. Eso no lo tiene un niño pequeño. Y tú, papá, tienes que saberte que tienes esa misión de formarlo integralmente, de formar ese cerebrito que no está terminado de hacerse. O sea, te han entregado un niñito que depende de ti, que está hecho para el encuentro con, digamos, con todas las dimensiones, pero contigo, padre, para poder ayudarlo a terminar de formarse. Entonces ahí viene la situación integral. Es importante todas las dimensiones de la persona. Y ahí qué importante, Pati, ¿no? Que los papás, aunque no tengan quizás todo el tiempo que queremos porque los dos trabajan y bueno, pero sí tener una relación de poder mirar a los ojos, de poder transmitir cariño, de poder, y a través de esa relación, educar a sus hijos en los sentimientos, en las emociones, ¿cierto, Pati? Porque yo creo que termino con esto, Pati, porque creo que hoy en día sí es difícil en el mundo que vivimos que un chico aprenda a manejar sus emociones. No es fácil, ¿no? Y los adultos sí tenemos un papel importante, los papás en primer lugar con los hijos y luego los educadores en el colegio, de educar en las emociones, ¿no, Pati?
Sí, por supuesto, y de una manera integral. Educar en las emociones de una manera integral. Yo creo que, por ejemplo, este año ha sido, Pablo, mira, nos quejamos, decimos por qué, pero si miramos la situación desde otro ángulo y vemos todas las oportunidades que nos está dando la pandemia, entendiendo que es una situación crítica, es una situación dolorosa, difícil, pero esta situación ha generado que el papá conozca a sus hijos. Y si viene acompañado de expertos de la educación, como de pronto los colegios, tienes más pistas, aprovechas mucho más. O sea, yo sé que han habido papás que en algún momento decían, ¿para qué lo voy a mandar si es chiquito? Pero es que tienes una gran oportunidad ahorita. O sea, de poder aprovechar el conocer a tu hijo con la pista de expertos para poder saber qué tienes que mirar, porque hoy por hoy lo que hemos tenido que hacer es reencontrarnos en la casa con los papás, con los hijos, con los hermanos y con muchos miedos, con muchas emociones. Y entonces ha sido o está siendo una oportunidad muy buena para poder aprovecharla. Y por eso creo que en este contexto la alianza pues casa-colegio no es porque pues, dirija unos colegios maravillosos, sino porque lo creo firmemente. La alianza casa-colegio es lo que nos permite sacar provecho a una situación tan lamentable de crisis en el mundo y tratar de encontrar las cosas positivas para poder de alguna manera reencontrarnos, ¿no? Y formar integralmente. Pati, ¿no? Y las emociones nos están jugando, nos siguen jugando. ajá. Mira, como yo te dije hace un tiempo, el tiempo se pasa volando y es un tirano, de verdad se nos está terminando, pero yo quería aprovechar esto último que dijiste, tú como, y lo digo así, tal cual, tú como alguien que está dirigiendo el colegio, ¿no? Los colegios, ¿qué con estos minutos que nos quedan, qué quisieras decir a los papás en esta situación de pandemia, pensando en los hijos? ¿Qué es algo que tú quisieras como transmitir importante para ellos, ¿no? Y probablemente que vamos a seguir en esta situación por lo menos una mitad del año, quizás, ¿no? O sea, ahí te pongo Sí, la pelota para que... yo les diría a los papás, hay esto, que nadie da lo que no tiene. Entonces, lo primero que les diría a los papás es que tienen que trabajar mucho en ellos mismos. ¿No? En un tiempo en el que estamos como abocados mucho hacia adentro con la familia, necesitamos estar bien para dar. Y entonces, lo primero que les diría a los papás es, dense un tiempo, incluso dentro de esta situación de pandemia, para categorizar, para tener espacios. Yo sé que es difícil porque veo la realidad de papás que tienen que hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero siempre hay posibilidad de darnos un airecito, ¿no? Entonces, primero es trabajar en nosotros mismos, en conocernos, en encontrarnos con el Señor, en vivir una vida de oración, en poder ser pacientes, en pensar en ti y pensar en cada uno de tus hijos. Lo siguiente es que les plantearía es aprovechar las oportunidades que nos da. O sea, reencontrarnos en la casa, organizarnos para reencontrarnos, porque sé que tenemos que organizarnos. Y lo siguiente es, cuidémonos y enseñemos a cuidarse. O sea, cuidémonos, despertemos en los chicos los criterios, las capacidades, las habilidades. O sea, tengamos diálogo en casa de lo que está pasando alrededor del mundo a distintos niveles y a distintas posibilidades. Entonces, pero antes de poder generar esa entrega, creo que es fundamental que seamos capaces de poder darnos el tiempo para trabajar en nosotros, para poder dar a los demás. Me acuerdo algo con lo cual empezaste diciendo este programa, Patti, que es un criterio, sabemos, tú sabes mejor que yo, ¿no? Que es un criterio, digamos, universal en la educación, de cómo es mucho mejor la educación preventiva que después tener que dar un castigo, tener que, no, esto no, no. Entonces, esta situación creo que permite y da muchas situaciones en las cuales se puede educar preventivamente, ¿no, Pati? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, claro, puedes darte un tiempo para poder generar diálogos, conversar, pero también creo que es preventivo cuando te puedes dar cuenta de algunas alertas que tienes, ¿no? Exacto. Y alertas en ti, ¿no? Ajá. O sea, que de pronto ya tienes que intervenir un poquito más, porque ya hay algún pequeño problemita, y no tenerle miedo a mirarlo,
¿no? Entonces estamos en un tiempo para poder prevenir y generar sobre la base del diálogo, la conversación, la comunión, la comunión en la casa, ¿no? Sí. Pero también la valentía, ser valientes, porque al estar dentro de la casa y muy vinculados, vamos a ver cosas que no nos gustan tanto, de nosotros y de los otros. Y hay que ser valientes para mirarlas y para poder ser capaz de poder transformarlas con la ayuda de Dios, Ya. ¿no? Entonces, ¿Cómo, creo que hay que mirar. cómo recomiendas a un papá o una mamá que ve algo que tiene que corregir en el hijo? ¿Cómo le recomiendas que haga esa corrección al hijo, Pati? Depende de la edad, muy Ya, depende de la edad. ya, Yo creo que si es muy chiquito, pues hay muchas maneras de poder tratar de evitar de que eso se convierta en un vicio, ¿no? ya. Entonces, si tú ves un chiquito, pues esto, no sé, pues que le cuesta trabajo algunas cosas del orden, que se puede convertir en un vicio, pues, lo puedes trabajar ahí. Pero, pero si tú comienzas a encontrar en tu hijo que de pronto es un poquito más adolescente, muchas reacciones, qué sé yo, sé como muy astuto, ¿no? De corregir buscando espacios en positivo, Ujú. buscando diálogos. O sea, a veces uno dice, tengo que intervenir y corregir, pero a veces lo que tienes que hacer es Conversar. hacer el refuerzo opuesto. Genera vínculos, genera relaciones, establece canales de comunicación, chequea bien si eso que tienes que corregir, si pues vale la pena erradicar rapidito o vale la pena tolerar un poquito, porque si estableces el vínculo, Ujú, luego vas a poder entrar de una manera más auténtica. ujú, Porque si lo quieres quitar así, no sé si va a permanecer mucho. ujú, Entonces estableces vínculo y de ahí entras a poder generar alguna situación de cambio, sobre todo si son adolescentes. ujú. Sobre Junto todo con, si son y junto con eso de la comunión, de la conversación, del diálogo, ¿no? Del tener más espacios de encuentro con tu hijo que a veces no lo tienes, también por estar más tiempo con el hijo, uno puede tener más situaciones de educar al hijo a hacer ciertas cosas con responsabilidad, ¿no? Yo pienso, ¿no? También otro criterio, creo, tú me corregirás, Pati, que el niño, que la mamá deje que el hijo haga lo que pueda hacer a la edad que pueda. Es decir, si a los 3 años, 4 años, no sé, puede hacer la cama, que lo haga el niño, ¿no? Que no haga. claro. Entonces, ahorita quizás como estás más tiempo con los hijos, puedes darte cuenta, ah, mira, ¿por qué no lo dejo que haga esto, no? O por qué ya que ponga la mesa, que limpie la vajilla, que me ayude con ¿no? Yo, yo, yo creo que ahorita lo que ha pasado es una nueva, o sea, una nueva convivencia dentro de las casas, ¿no? Entonces ha habido una situación de replantearse un poquito los roles o los hábitos que se tenían antes, porque se ha necesitado todos intervenir, ¿no? Entonces, claro, los papás pueden tomar una postura de hacerlo todo, porque va a ser más rápido, o hacer que todos crezcan, ¿no? Pero ojo que también hay una cosa, Pablo, que creo que tenemos que mirar, que ahí hacemos empatía con los papás, es, estamos muy juntos, Ya. ¿no? Y a veces pensamos que tenemos que estar todo el tiempo juntos Ujú. y necesitamos, para poder tener una buena convivencia, cada quien tiene que tener también su Ok. espacio, porque si no, esto de acá no somos un nudo, ¿no? Ajá. Necesitamos nuestros espacios para Personales. luego encontrarnos, Claro. exacto, ¿no? Entonces, Ajá. esas son pistas que hay que mirar, ¿no? Porque de pronto comenzamos con el horror al vacío de, ah, el espacio es libre y se está aburriendo, pues que se aburra un poco, ¿no? Pati, me da no sé qué decirte que ya se nos terminó el Se tiempo. acabó. Se acabó. Pero esto es para decirte que no sea la última vez, Pati. No No, sabes Pablo, cuando quieras. Ha sido bonito. qué gusto tenerte aquí entre nosotros, en entre amigos, en Felicitas. Te agradezco mucho, Pati, agradezco a todos los que han estado conectados. Nos mandan saludos a gente de Arequipa, Alejandra, Giovanna, Delia, Percy está conectado, Trillo, hay gente de la parroquia. Bueno, saludos a todos. Silvana Ramos también está. Bueno, un abrazo a todos, Chivi también, Chivi Silvana, la debes conocer, Claro. bueno, Un beso a entonces, todos. listo, entonces te Estamos agradezco en contacto. mucho y bueno, no, terminamos esto, de verdad que esto haya servido para que podamos crecer como familia y puedan educar mejor a sus hijos. Gracias, Pati, muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Cuídate. Chao a todos.